El día de hoy nos toca la sesión general al servicio de genética y bueno, pues el tema que elegimos para el día de hoy son las pruebas genéticas en la práctica clínica. Bueno, lo que pretende esta plática es hacer una pequeña revisión de los nuevos métodos de diagnóstico moleculares que se utilizan en la consulta no solo de genética, sino en la de varias de nuestras especialidades. Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso por alguna de ellas. Bueno, conviene resaltar que, como es bien sabido por todos, la genética ha tenido un avance sustancial en los últimos años, todo esto derivado del proyecto Genoma Humano. Incluso, bueno, varias revisiones y bibliografía mencionan como dos grandes parteaguas dentro de la historia de la medicina: la época de los antibióticos, ahí datada en 1912, básicamente recordando los trabajos del Dr. Fleming con la penicilina como un gran punto de inflexión dentro de la práctica médica, y el otro que se equipara es lo que se ha producido en la medicina genómica gracias a lo que fueron los logros de obtener la secuenciación completa del proyecto Genoma Humano. Esto, como ustedes saben, bueno, fue un proyecto multinacional llevado a cabo en la década del 90 y que se culminó en su borrador casi en su totalidad en el año 2003. Sin embargo, hubo secuencias que por dificultades técnicas que ellas conllevaban, se obtuvo una secuencia completa incluso hasta hace el año pasado. Hoy en día nos perfilamos hacia una medicina genómica, donde vamos a hablar de inteligencia artificial e incluso pues, de una medicina personalizada. Como les mencionaba, el proyecto Genoma Humano fue una iniciativa multinacional de carácter internacional con un gran impacto en lo que ha sido la medicina. Sin embargo, ha tenido alcances en otras áreas, pero principalmente la de nosotros, que es en el área médica. Pues nos permitió conocer o poder secuenciar de forma muy importante en cuanto a tiempo y costos el genoma de un individuo. Cuando el proyecto Genoma Humano se lanzó en el año 90, se concluyó en el 2006, hablábamos de un costo de aproximadamente 5,000 millones de dólares. Tardó esta iniciativa multinacional aproximadamente 15 años en obtener la secuencia parcialmente completa, o el primer borrador que se le llamó. Y bueno, fue un consorcio internacional, es decir, fue un esfuerzo multinacional que nos permitió conocer esta secuencia. Hoy en día estamos hablando que en el año 21, pues prácticamente el costo de secuenciar el genoma de un individuo ha caído a precios de $700 en tiempo récord de 30 días, y hoy en día se puede tomar esto en un consultorio institucional, privado o incluso en el hospital. Esto es un poquito poner de relieve o resaltar el hecho de cómo ha sido un salto cuántico en cuanto al conocimiento de nuestra genoma, y esto nos permite, pues por lo menos en las enfermedades con fuerte base genética, poder establecer diagnósticos que antes no eran posibles. Y seguramente esto cada día irá a marchas más aceleradas. Seguramente esto en breve será pruebas que haremos de forma rutinaria en nuestra práctica clínica. Es importante recordar que dentro de la genética y en la medicina, nosotros como genetistas podemos clasificar las enfermedades de acuerdo a su componente genético. Es una de tantas formas de hacerlo. Dentro de los grupos que podemos tener, por ejemplo, están las cromosomopatías, y por el otro lado podemos tener trastornos o afectaciones de tipo ambiental o multifactorial que estarían en el otro extremo. Esta gráfica lo que trata de poner de relieve es que por un lado tenemos una carga genética que puede ser favorable o desfavorable en función de una predisposición a ciertas enfermedades, y tenemos un efecto ambiental del cual nadie puede librarse. Este efecto ambiental puede estar influido por múltiples situaciones, como puede ser la altura geográfica, la cuestión de latitud, el clima, la alimentación, la actividad física, etc. Entonces hay una interacción permanente entre estos dos elementos. Si ustedes observan, bueno, en la máxima parte de la curva punteada tenemos a las cromosomopatías junto con las enfermedades autosómico dominantes con penetrancia completa. Esto significa que son trastornos que van a tener un poderoso efecto genético, condicionamiento genético, como puede ser el caso de un niño con síndrome de Down, como puede ser el caso de una acondroplasia, una neurofibromatosis, que tenemos una gran carga genética que predispone o condiciona para que el paciente tenga el padecimiento o la enfermedad.
Y bueno, por supuesto, incluso estos trastornos no escapan al efecto ambiental, que si bien pudiera considerarse mínimo, esto puede explicar por qué entre un hijo y un papá que tiene neurofibromatosis, que es la misma mutación, podemos tener variabilidad en cuanto a su expresión fenotípica. Por supuesto, también sucede entre los niños con síndrome de Down, donde podemos tener una gran variabilidad en cuanto a la afectación neurológica, la cardiopatía congénita, etc. Entonces, bueno, siempre estaremos hablando de esta interacción, aunque hablemos de un trastorno con fuerte carga genética. Por el otro lado, tenemos las enfermedades que conllevan mayor efecto ambiental, como pueden ser el caso de las enfermedades infecciosas o el caso de enfermedades como pueden ser exposición a teratógenos o quizá tal vez los accidentes. Sin embargo, aún en esas condiciones extremas, por ejemplo de las infecciones, hay una fuerte predisposición genética a cómo responde el individuo ante estos fenómenos. Hoy que estamos viviendo los tiempos de pandemia, bueno, hemos observado que hay personas que por alguna extraña situación son más susceptibles a infectarse y otras que simplemente no se infectan, ¿no? O incluso entre las personas que sufren de la enfermedad podemos tener personas que sucumben ante la enfermedad y otras que pueden pasar prácticamente inadvertido por ser asintomáticos casi por completo. Por supuesto, esto tendrá que tener elementos de carga o de genética de cada individuo que pueden hacerlo mayor o menor susceptibilidad a padecer o sucumbir ante estas enfermedades infecciosas. Por otro lado, bueno, no deja de existir el tema ambiental de la presencia del virus y también otras situaciones como pueden ser el estilo de vida, por supuesto la edad, que no es ambiental, pero que bueno, sabemos hoy que juega un papel importante en la vulnerabilidad a la infección por coronavirus. Como les decía, entonces nosotros podemos clasificar dentro de ese espectro a las enfermedades dentro de estas categorías que como genetistas solemos clasificar para poder abordar o estudiar. Dentro del grupo de las enfermedades monogénicas o mendelianas tenemos un gran número de enfermedades o trastornos cuya característica es que la enfermedad se condiciona o se da previo mutación o pérdida de la actividad de un gen. Por eso es que nosotros la llamamos monogénicas. Esto es importante porque desde el punto de vista genético nos permite hacer un asesoramiento de tipo genético mendeliano, es decir, muy claro en cuanto a las leyes de Mendel desde el punto de vista de si se clasifican como enfermedades autosómico-dominantes, autosómico-recesivas o ligados al X. Sin embargo, cada una de ellas tendrá elementos que pueden modificarse o tendremos que ajustar en la consulta para poder llevar a cabo asesoramientos genéticos más precisos. Sin embargo, la constante es que tenemos de una forma sencilla de verlo, un gen al cual sufre un daño y esto puede generar cambios en su expresión que pueden ir desde la pérdida total o la modificación de esta expresión y que se va a ver reflejado en el fenotipo de nuestros pacientes. Esto también es una idea importante, ya que esto permite que nosotros tengamos la capacidad de ofrecer diagnósticos genéticos basados en la secuenciación de un gen. Esto es importante porque en determinado momento, si alguien me dice, podemos decir si una persona tiene quizá una neurofibromatosis, bueno, esto se puede resolver haciendo el análisis del gen para establecer si existe una variante que pudiera explicar el cuadro clínico del paciente. Entonces esto es susceptible de hacer diagnósticos incluso preasintomáticos para algunas enfermedades, como puede ser el ser portador de una variante patogénica en BRCA1 y que esto predispone a cáncer de mama, solo por mencionar algunos ejemplos. En cambio, por otro lado, si alguna persona nos preguntase si hay alguna prueba diagnóstica genética definitiva, por ejemplo, para el autismo, eso se vuelve más complicado, ya que el autismo no presenta un patrón de herencia mendeliano o monogénico, es decir, no hay un gen del autismo como tal, y esto complica un poco la oferta diagnóstica o de herramientas diagnósticas para nosotros en la consulta. Dentro de las otras categorías tenemos lo que consideramos las formas de herencia no clásica, donde se incluyen a los trastornos mitocondriales, los trastornos por impronta, los trastornos por microsatélites o repetidos, y en este grupo de enfermedades podemos encontrar ejemplos como la enfermedad de MELAS, MERV, Kearns-Sayre, oftalmoplegia externa progresiva como ejemplos de enfermedades mitocondriales. Podemos encontrar trastornos como pueden ser el síndrome de Prader-Willi o el síndrome de Bedwick-Wiedemann, que son formas sindrómicas de enfermedades consideradas trastornos de impronta.
Y por supuesto aquí entran que si bien enfermedades monogénicas que van a tener fenómenos especiales y que nos permiten clasificarlos en las enfermedades por repetidos o tripletes, donde podemos ver los casos de las coreas de Huntington, la distrofia miotónica, la enfermedad de X frágil o el síndrome de X frágil, entre varios, ¿no? Dentro de la herencia multifactorial, pues vamos a ahí englobar a un gran número de trastornos, que es la que básicamente el grupo quizá más numeroso, donde abarcamos pues muchas enfermedades que vemos del día con día, como son las variantes de diabetes mellitus, dejando de fuera por supuesto la monogénica, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, en su variante no monogénica por supuesto, enfermedades reumatológicas, mencionábamos hace unos momentos el autismo, el labio paladar hendido, defectos de cierre de tubo neural, etcétera. ¿Cuál es la característica aquí? Bueno, que sabemos que las enfermedades tienen un componente ambiental importante y tal vez una predisposición genética, pero finalmente no podemos aislar o identificar un factor tanto externo detonante, como podría ser el caso de un teratógeno, como tampoco podemos definir un elemento genético preciso que explique toda la predisposición a esta enfermedad. Aquí lo que encontramos es una interacción donde muchas veces es complicado establecer la contribución que ejerce el ambiente y la genética, pero sabemos que hay una interacción. Dentro de las cromosomopatías, pues es un grupo un poquito menos numeroso, sin embargo, podemos hablar de las cromosomopatías conocidas o específicas, sindrómicas, y las cromosomopatías inespecíficas. Cuando hablamos de cromosomopatías me refiero a trastornos que afectan tanto el número como la estructura de los cromosomas y que pueden implicar llevar implícito la alteración en cuanto a la dosis génica de varios genes. Y bueno, por último, como parte de la disciplina dentro de la genética, podemos también tener un amplio grupo de trastornos que son causados por teratógenos durante los procesos del desarrollo de la embriogénesis. Aquí podrían entrar elementos como son las drogas de abuso, al fármacos o exposición a agentes virales o radiaciones, ¿no? Agentes físicos. Bien, como parte del abordaje que hago casi todas mis charlas, siempre es poner en contexto al auditorio de que tenemos que entender al ser humano como la consecuencia de una expresión génica. En esta diapositiva lo que vemos en la parte inferior es el genoma, que es la parte que ven ustedes en la línea inferior, y vemos algunos rectángulos en tono azul y rosa que representarían los genes. Esos genes que están representados por esos cuadros van a llevar a cabo una expresión que se va a llevar a cabo en una traducción en la forma de proteínas. En la mayoría de los casos, sin embargo, no hay que dejar de lado el mundo del RNA. Una vez que estos genes terminan generando proteínas, podemos hablar de un proteoma, que este proteoma va a ser la totalidad de las proteínas que se encuentran en el organismo del que estamos hablando. Este proteoma puede ser para el cuerpo humano, lo podemos individualizar en forma de células. Para citar un ejemplo, el proteoma que tiene, por ejemplo, una célula beta pancreática es diferente al que tiene una neurona, ya que aunque tienen el mismo genoma, si estamos hablando del mismo individuo, no necesariamente expresan las mismas proteínas. Mientras que una célula beta pancreática tendrá que producir de forma importante insulina, no es una proteína que se tenga que producir en el contexto de una neurona. Entonces, esto nos lleva a que si bien todas nuestras células contienen el mismo genoma, no todas ellas expresan los mismos genes y por lo tanto no vamos a tener el mismo proteoma en cada una de ellas. Y este proteoma, por supuesto, condiciona un comportamiento celular que se va a traducir en un metabolismo específico de la célula y del tejido. Hay señalización, interacciones dentro de la célula, que esto permite en algunos casos movimiento, división, como puede ser el caso de las mitosis o las meiosis, adhesión celular para el caso de formar tejidos y por supuesto respuesta a estímulos externos o estrés que le permite interactuar con el mundo externo. Esto va a condicionar una anatomía, una fisiología y por lo tanto una conducta que la vamos a ver reflejada en la forma más compleja, que es en un individuo. Bueno, regresando un poquito a esto, esta tabla es un comparativo, ustedes pueden visualizarla partiéndola a la mitad. Por el lado derecho vamos a ver a las enfermedades monogénicas, consideradas enfermedades raras, que se puede leer en la parte superior de la imagen, y en la imagen, en la parte de la izquierda, vamos a ver
las enfermedades complejas. Aquí tenemos dividido por año, prácticamente inicia nuestras escalas en el año 1994 y en la parte inferior de la diapositiva está cuantificado hasta el año 2018. Lo que ustedes pueden visualizar aquí son las contribuciones que ha habido en materia de genética y cómo los avances en las técnicas y medidas o los métodos de secuenciación y el desarrollo de algunas técnicas de biología molecular han ido abriendo el panorama y permitiendo que se pueda llegar a mayores diagnósticos que antes no eran posibles. Prácticamente se habían descrito antes del año 94 menos de 1000 enfermedades de tipo monogénico por la dificultad que esto conllevaba. Si ustedes observan la gráfica en el 2018, prácticamente la columna abarca cerca de 4000 entidades monogénicas. Y por el otro lado, en la cuestión de las explicaciones y de la contribución genética a enfermedades complejas, vemos cómo prácticamente se mantenía nula la contribución hasta donde empieza después del año 2010 a incrementarse esta contribución, y hoy incluso en el año 2018 ya tenemos una importante contribución de estos métodos para explicar al menos en parte qué contribución tiene la genética en enfermedades complejas. Ahí tenemos en los recuadros ese comparativo entre las enfermedades raras o monogénicas y las enfermedades con herencia compleja. Decíamos las multifactoriales, donde sabemos que hay una interacción entre los trastornos, donde el efecto ambiental y el efecto genético. Y bueno, esto nos lleva a esta diapositiva, que es un poquito una caricatura, donde, bueno, lo que trato de representar aquí es el menú de pruebas diagnósticas que teníamos en los años pasados contra las que tenemos hoy en día. En el título de la diapositiva, pues a mí me gustó mucho la frase, traté de no alterar su redacción en inglés porque siento que se pierde un poco, pero bueno, leemos un poquito. La idea es que no hay un test mejor, solo hay el test correcto para la situación correcta. ¿Qué significa esto? Que no hay una prueba genética que responda a todo. Recuerden que nosotros atendemos individuos, pacientes, y las pruebas son consecuencias de un sustento clínico que nos permite tener una sospecha clínica, y la prueba será la idónea para corroborar esa sospecha clínica. Esto muchas veces se nos olvida, se pierde de vista y conlleva pues un desgaste tanto emocional como económico, tanto de los pacientes como del médico, ante situaciones a veces de difícil abordaje y diagnóstico. Entonces, bueno, aquí lo que vemos es que hoy en día hay una gama de pruebas genéticas o moleculares que se pueden ofertar para tratar de obtener diagnósticos. En el año 1912 pues, se describe los inicios del cariotipo. Básicamente en el año 1958 se hace la primera descripción del síndrome de Down, conociendo su base genética, que era el cromosoma 21 extra, y prácticamente se mantuvo así hasta los años 90, que inicia el proyecto Genoma Humano. Y bueno, pues básicamente lo que todo el mundo asociaba con un genetista era su cariotipo. Cuando una persona era sospechosa o padecía algún tipo de enfermedad genética, pues mucha gente la respuesta es un cariotipo. Hoy en día sigue siendo una cuestión frecuente que algunos colegas asocian la prueba de cariotipo como una prueba necesaria para todos los trastornos de base genética, lo cual, bueno, es un concepto equivocado. El cariotipo ha empezado a quedar un poco delegado con las nuevas técnicas de biología molecular. Sin embargo, sigue teniendo su utilidad, sus implicaciones o aplicaciones clínicas llevadas o implementadas de forma adecuada. Ahorita vamos a ver un poquito los contrastes, y bueno, si ustedes observan el menú que ahora tenemos en el año 21 prácticamente, pues hablamos ya de un repertorio que puede incluir los estudios de microarreglos en todas sus resoluciones, los exomas, las técnicas de secuenciación del genoma completo o exomas, el FISH, hoy en día hablamos de DNA fetal, las técnicas de MLPA, los paneles genéticos que ya son muy amplios, la PCR, me refiero a la reacción en cadena de la polimerasa con todas sus variantes, todos los métodos de electroforesis. Hoy en día incluso se hablan ya de neomas, epileptomas, interactomas, incluso hablamos de una era de los omas. Y bueno, tenemos por ejemplo los análisis ya completos del DNA mitocondrial, los análisis de metilación, las pruebas bioquímicas específicas más que un tamiz metabólico, pero bueno, también se incluye los análisis por repetidos y por supuesto el cariotipo. Aquí la idea es recordar que siempre tenemos que partir de una sospecha diagnóstica precisa o lo más precisa posible,
Y bueno, esto se fundamenta en una correcta evaluación clínica. Tenemos que hacer una historia clínica adecuada, con una ficha de identificación completa, que algunas veces es complicado y como ustedes sabrán, pues bueno, cada especialidad a veces tienen su toque en cuanto a elementos importantes que se cuestionan como parte de esa evaluación. En la genética no es la excepción. Para nosotros es importante tomar en cuenta elementos como son las religiones de las personas. Si bien el término raza todavía es controvertido, hay gente que ya habla de que debe desaparecer, pues sigue siendo un elemento a considerar por la prevalencia que existe de ciertas enfermedades en grupos étnicos específicos. La nacionalidad de los pacientes. Se debe realizar una genealogía completa, es decir, un árbol genealógico lo más grande posible e informativo. Muchas veces, bueno, esto conlleva tiempo y esperar que la gente tenga recuerdos, memoria, tenga elementos para construirlo, pero siempre entre más indaguemos puede ser un elemento clave en las sospechas clínicas y bueno, sigue siendo una herramienta fundamental dentro de la genética. Los antecedentes de enfermedades patológicas dentro de la familia también es un elemento importante a preguntar. Si bien en toda historia clínica debemos interrogar o cuestionar antecedentes de enfermedades dentro de la familia, pero tratando también de hacer un hincapié en aquellas que tienen base genética. A veces esto es un poquito complicado en los pacientes porque pues, ellos no tienen por qué conocer qué enfermedades tienen base genética. Sin embargo, bueno, podemos preguntar si hay alguien con discapacidad, con alguna malformación, alguien que no vea, no escuche o que tenga algún trastorno que pudiera ser hereditario. Siempre se debe de cuestionar acerca de la posibilidad de consanguinidad o endogamia. Muchas veces uno lo puede sospechar en pacientes o personas que vienen de comunidades pequeñas o que conocemos que pertenecen a grupos reducidos, como pueden ser gente que se aísla o se segrega de forma autoproclamada por cuestiones tal vez de religión. Ahí tenemos grupos religiosos que se casan entre ellos, por cuestión geográfica, por cuestión de origen étnico, por cuestión de geografía simplemente, personas que incluso bueno, lo vimos en sus épocas de Europa medieval, donde teníamos a la realeza, pues por una cuestión de influencia, poder y economía, se casaban entre ellos. Sabemos que poblaciones en Medio Oriente suelen ser también altamente consanguíneas y bueno, todos estos elementos hay que tomarlos en cuenta. En nuestro país, afortunadamente, es menos frecuente, sin embargo, pues la gente se encuentra muchas veces delimitada o se casa con las personas de su comunidad, que en algunas ocasiones esto puede incrementar la posibilidad de consanguinidad y endogamia. Una forma de hacer una aproximación a esto es preguntar los apellidos de ambos progenitores y si no, abiertamente se le puede preguntar al familiar si existe la posibilidad de que exista algún parentesco entre la pareja. Siempre debemos preguntar las cuestiones laborales y la posibilidad de exposición a teratógenos, tanto de medicamentos, drogas de abuso o exposiciones laborales. Y bueno, por supuesto se tiene que hacer una exploración física completa de nuestro paciente y si es posible de los familiares cercanos, como es toda una antropometría completa, la identificación de dismorfias faciales y una revisión completa de los familiares que pudiéramos tener cercanos, muchas veces hermanos y padres. Algunas veces nos podemos auxiliar de fotos de familiares cuando estos no están presentes o es difícil que accedan a la consulta de genética. Y bueno, recordando un poquito, pues para aquellos que ya dejaron atrás las clases de genética, yo siempre hago una analogía en el consultorio y les pido a los pacientes que piensen en una bola de estambre. En mi analogía, la bola de estambre representa un cromosoma. Entonces, bueno, finalmente si ustedes van a una mercería y piden una bola de estambre, pues se les va a ofertar o se les va a dar una bola de estambre del color que hayan solicitado. Esa bola de estambre, a la que yo llamo cromosoma, no es más que un hilo enrollado, como podría ser en nuestra analogía, y ahí podemos ver ese gatito que jala el hilo. Ese hilo es el DNA. Entonces, ese hilo está representando el DNA, que es una secuencia de nucleótidos que la pueden ver ahí en color negro. Recordarán ustedes adenina, timina, citosina y guanina. Y este DNA se empaqueta o se compacta formando una estructura densa denominada cromosoma, que en mi analogía sería la bola de estambre. Este cromosoma está formado por proteínas histonas y no histonas y el DNA enrollado a manera de que esto permite compactar la longitud del cromosoma o del DNA, más bien dicho, dentro del núcleo celular. Y bueno, segmentos de ese DNA, como pueden ver ahí en esos corchetes, va a contener la información necesaria para producir un producto funcional que normalmente lo podemos ejemplificar con una proteína. Esto funciona a manera de una receta.
Por lo tanto, como pueden observar en esa línea naranja del hilo, no todo el hilo o el DNA es gen, pero sí todos los genes son de DNA. Por supuesto, hablando de nuestro DNA, porque el mundo de los virus podríamos manejarlo un poquito diferente. En un esquema un poquito ya más acercado a la realidad, tenemos ahí ejemplificado un cromosoma en color morado y finalmente pueden ver cómo de ese hilo se libera de ese cromosoma, y en la amplificación que tenemos aquí podemos ver que se trata de la doble hélice, y ese segmento que está en corchetes, que se ve representado en color rosa, pues representa la secuencia que tiene la información para producir una proteína, y entonces lo denominamos gen. Esto nos lleva a que, por ejemplo, si yo quiero investigar una cromosomopatía, es decir, una alteración de los cromosomas, normalmente se pedía el cariotipo. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo de dos imágenes del cariotipo. En un lado tenemos un varón y en el otro lado tenemos una mujer. Tenemos complemento cromosómico XY para el varón, XX para la mujer. Cuando yo sospecho una enfermedad cromosómica, sobre todo las numéricas, pues hay una alteración en el número de los cromosomas. Es decir, el número normal que debe tener un individuo, que son 46, se ve alterado y puede haber de más o de menos. En este caso, pues nada más basta con pedir un cariotipo, que es lo que nos van a mandar esas imágenes que ustedes ven ahí, y simplemente hay que contarlos. Ustedes pueden observar que en ambos casos tenemos que tener 2 cromosomas del 1, 2 del 2, 2 del 3, 2 del 4, 2 del 5, 2 del 6, y así sucesivamente hasta llegar al par sexual, que en el caso de las mujeres será XX y en los varones XY. Si ustedes observan, también estos cromosomas tienen morfología diferente, un patrón de rayitas negras y grises y blancas distinto, y por supuesto tamaño diferente. Nosotros y la gente que se dedica a la citogenética, pues los clasificamos en función de su tamaño, de su patrón de bandeo, que son las rayitas que ustedes observan, y la localización del centrómero. Esto me permite que con un poco de entrenamiento podamos de forma rápida clasificar de acuerdo a esto cuál es el cromosoma de cada uno y alinearlos o organizarlos en la forma en la que los están viendo. Entonces, como pueden ver ahí en el círculo azul, esta persona, en vez de tener 2 cromosomas 21 en el par 21, valga la redundancia, tiene 3. Esto pues es sinónimo de trisomía 21, lo que conocemos en la consulta como síndrome de Down. Por lo tanto, las cromosomopatías numéricas pues son susceptibles de diagnosticar mediante un cariotipo convencional. Esto sigue siendo de utilidad para apoyar el diagnóstico ante las dudas en un caso de síndrome de Down o dar un asesoramiento genético a los pacientes que clínicamente hemos diagnosticado. Esto nos permite también diagnosticar sospechas de trisomía 13, 18, síndrome de Turner, de Klinefelter y algunos otros rearreglos estructurales que podríamos llegar a ver en un cariotipo. Sin embargo, el problema con el cariotipo es que su resolución muchas veces no es útil, es bastante limitada y nos ofrece pocas posibilidades de diagnóstico en cuanto a muchos de los trastornos que vemos en la consulta. Las indicaciones del cariotipo pues siguen siendo las malformaciones congénitas, trastornos del desarrollo, sobre todo si hay discapacidad intelectual, en algunos casos de infertilidad, de pérdida gestacional recurrentes. Hoy en día son muy utilizados, me atrevo a pensar que quizá más que los genetistas, dentro de la hematología o de la onco. Y el cariotipo pues, se puede realizar, por ejemplo, en biopsias escoriales o líquido amniótico para los compañeros que hacen medicina materno-fetal, en los productos de concepción, o se puede tomar directamente de sangre, de médula ósea para la gente que hace hematología, lo podemos tomar incluso de la piel. Y bueno, regresando a nuestro ejemplo, entonces, cuando una persona tiene una cromosomopatía, nos estamos refiriendo a que hay una alteración tanto en el número o en la forma de los cromosomas. Esto nos lleva a que, por ejemplo, ya viendo el número, pues no había problema si tenemos o podemos contar y ver que hay alteraciones en cuanto al número normal. Pero cuando tenemos una alteración estructural, eso se vuelve un poquito más complicado, ya que los cromosomas pueden perder material genético o ganar material genético o incluso intercambiar entre ellos, y existen muchas formas de estos mecanismos que pueden originar cromosomopatías inespecíficas. Aquí en mi ejemplo, otra vez regresando a las bolas de estambre, ustedes pueden ver ahí el equivalente de tener 2 cromosomas 6. Finalmente, recuerden ustedes, pues es el DNA empaquetado, y si ustedes van a una mercería y piden sus 2 cromosomas, pues ahí estarían sus 2 bolitas de color azul. Si yo tuviera un problema y les dijera, bueno, vamos a voltearte tantito y ahora que regresas la mirada y te pregunto a cuál de tus cromosomas les quite un pedazo, pues sería fácil que ustedes me dijeran, pues en el cromosoma que le falta ahí la cabecita. Esto es obvio porque perdí una gran cantidad de material genético. Sin embargo, si volvemos a hacer el ejercicio y les pido que vean nuevamente esos 2 cromosomas, que se volteen y que ahora regresen,
y les pregunto a cuál de esos dos bolas de estambre le corté 1 centímetro, no sería posible decidir cuál de las dos bolitas perdió 1 centímetro, ya que la resolución no nos permite verlo. Esto es lo que sucede con un microarreglo. Un microarreglo es un estudio genético que representa como un cariotipo de alta resolución. La única forma que tendrían ustedes para saber a cuál de las bolas de estambre le quité 1 centímetro sería tomando el estambre y midiéndolo. Y si sabemos que debe medir 10 metros, pues veríamos que una mide 10 metros y que el otro hilo mide 9 metros con 99 centímetros, y ustedes serían capaces de decirme a cuál de ellas le quitamos 1 centímetro. Entonces, eso es lo que hace más o menos un microarreglo. Nos permite hacer una comparación entre un genoma de problema contra uno de referencia y poder establecer micro ganancias y micro pérdidas que de otra manera no serían apreciables en un cariotipo convencional. Otro ejemplo de verlo, otra analogía para verlo, imaginen ustedes si nosotros habláramos de un libro, por ejemplo El origen de las especies de Darwin, que aproximadamente tiene 500 páginas. Si ustedes imprimieran su DNA, tendríamos un equivalente de 6.400 millones de letras. Esto nos equivaldría a tener 4.200 libros. Entonces, si ustedes les quitara yo 1.000 libros, pues a lo mejor notarían la diferencia en cuanto al volumen. Pero si yo les quitara un solo libro, se vería un poco difícil que lo distinguieran o notaran. O peor aún, si yo les quitara 3 hojitas de un libro, no podrían verlo a la distancia. Entonces, un microarreglo lo que nos hace es tener un cromosoma de referencia. Si ustedes ven aquí en la imagen, vemos un cromosoma completo a todo lo largo, y en el panel que nos entrega el equipo, el software, podemos ver una raya roja que es evidente aquí en el extremo y una raya azul en el otro extremo. Eso representa pérdidas, que las representamos en color rojo, y ganancias que se pueden ver en color verde. Estas micropérdidas o microganancias no son visibles en el cariotipo convencional, y estas pérdidas y ganancias pueden llevarse muchos genes. Perder un pedazo de un cromosoma puede implicar pérdidas sustanciales de genes, o tener duplicada una secuencia puede ser también implicados muchos genes que se duplican, y entonces estaríamos en el escenario de pérdida de expresión genética o de incremento de la expresión genética, y ambos escenarios producen efectos deleterios. Entonces, hoy en día, hay una amplia bibliografía en cuanto a las recomendaciones. El microarreglo se utiliza hoy como primera opción en niños con malformaciones, con sospechas de cromosomopatías, e incluso en el diagnóstico prenatal, tanto en la pérdida gestacional recurrente como en el diagnóstico prenatal. Hoy sabemos que el poder del microarreglo supera bastante el poder que tiene un cariotipo, y hoy se prefiere como estudio de primera línea. Por supuesto, en el contexto correcto, utilizar un microarreglo. Hoy los consensos internacionales hablan que el microarreglo debe ser el primer estudio de línea para implementar en una persona con discapacidad intelectual o malformaciones congénitas, y como veían en la diapositiva anterior, también en el diagnóstico prenatal. Si ustedes comparan el uso de microarreglos contra la citogenética convencional, que sería el cariotipo, podemos potencializar hasta en un 20%, y hay revisiones que hablan de hasta el 30% el incremento en la posibilidad diagnóstica. Aquí tenemos el caso de un paciente de nosotros de la consulta, donde tenemos evidentemente un niño con dismórfico, peso y talla baja, con microcefalia, con epilepsia, con malformaciones. Pues es un paciente muy complejo, es evidente para cualquiera que algo está pasando aquí, y no podemos reconocer un fenotipo específico. Entonces, el estudio de primera línea en este pacientito es un microarreglo. Ahí ustedes pueden ver el cromosoma 13, que lo tengo en un costado, y una vez que nos reportan el microarreglo, podemos ver en tono azul un segmento muy importante duplicado, lo cual conlleva una enorme cantidad de genes, y una región pequeña en color rojo, que es una zona que se perdió. Entonces, por un lado tenemos un número muy grande de genes que se duplicaron, y una pequeña porción que está en rojo de pérdida de genes. Esto no tiene un nombre, no hay un epónimo específico, simplemente hablamos de cromosomopatías inespecíficas que causan este tipo de fenotipos. Y hoy en día incluso tenemos bases de datos, como la base de datos de CIFER, donde se pueden comparar o corroborar o analizar este tipo de alteraciones en una base de datos bastante interesante.
También tenemos hoy en día los paneles genéticos, que son otras pruebas que se pueden ofrecer dentro de la consulta. Estos paneles genéticos están clasificados de acuerdo a la patología. Gracias al proceso de secuenciación de nuestro genoma, hemos podido identificar genes que están relacionados con patologías. Entonces, lo que se busca con estos paneles es que si nuestro pacientito tiene una craneosinostosis, pues realicemos un panel de craneosinostosis. Esto va a incluir genes que están conocidos que pueden producir craneosinostosis, por supuesto, de causa monogénica. Recordemos que hay craneosinostosis multifactoriales. Y por otro lado, por ejemplo, aquí en esta diapositiva traje estos dos ejemplos. Tenemos el panel de inmunodeficiencias primarias. Prácticamente la totalidad de las inmunodeficiencias primarias son de tipo monogénico. Y bueno, pues aquí podemos ver el gen de adenosín desaminasa para las combinadas severas. Entonces, cuando nosotros estamos en el escenario de un paciente que sospechamos una inmunodeficiencia primaria, pues no nos interesa mucho buscar genes de epidermólisis ampollosa, de Marfan o de displasias óseas, ya que nuestro problema no va por ahí. Entonces la opción que se puede elegir en estos casos sería un panel de inmunodeficiencias, en este caso un panel de craneosinostosis. Si nuestro paciente tiene una epilepsia que no se debe en un neonato de un problema hipóxico isquémico o de un problema de tipo metabólico, porque incluso un metabólico podríamos pedir un panel de enfermedades monogénicas de epilepsia. Aquí tenemos uno de los casos, por ejemplo, precisamente este es un panel de epilepsia que se solicitó en uno de nuestros pacientes, un paciente que tenía una encefalopatía epiléptica de difícil control, que no cedía a tratamiento, fue muy difícil controlar y bueno, en otros tiempos esto se había clasificado como críptica o de etiología desconocida. Sin embargo, bueno, se descartó que el niño no tuviera antecedentes de un trastorno hipóxico isquémico y nuestro siguiente elemento fue solicitar un panel donde obtuvimos dentro de las 290 genes que se retamizan para epilepsia y obtuvimos una variante patogénica que explicaba la patología de nuestro paciente, que es un transportador de glucosa. Esto pues está solamente en el sistema nervioso central y nos producía que el paciente entrara efectivamente como si una hipoglucemia y que se manifestaba con epilepsia. Y bueno, llegó la época de las nuevas técnicas de secuenciación masiva, que ustedes los van a encontrar muchas veces como NGS, que son la secuenciación de nueva generación, que ha permitido en tiempo récord y a un costo mucho menor prácticamente secuenciar el genoma de cualquier persona. Esto pues ha permitido desarrollar lo que hacíamos antes con la secuenciación Sanger, hacer pues, los paneles, los exomas o los genomas completos. ¿Hay diferencias entre estos tres? Sí. Los paneles, recordarán ustedes, solo nos revisa los genes que están involucrados con la patología que pertenece al grupo del panel. Repito, una displasia ósea, si yo tengo acondroplasia, que es una displasia ósea, pues se puede realizar un panel de displasias óseas. Si yo estoy sospechando cáncer de mama por mutación en BRCA1, pues se hace un panel de genes relacionados con cáncer de mama. Y así tenemos una infinidad de paneles en todas las especialidades. El exoma lo que hace es una prueba de secuenciación de nueva generación que me permite secuenciar la totalidad o la inmensa mayoría de los exomas de nuestros genes. En esta gráfica de pastel que ustedes ven ahí, y si recuerdan el estambre que veíamos al principio, el genoma de una persona incluye DNA que sí es gen y DNA que no es gen. Dentro del DNA que sí es gen están los exones, que son los que se traducen y terminan formando la proteína. Por lo tanto, cambios en estos puntos impactan directamente sobre la proteína. De nuestra totalidad de nuestro genoma, únicamente del 1.5 al 2% son exones. Entonces, cuando hablamos de un exoma, estamos hablando de un estudio que secuencia estos elementos, es decir, podríamos decir de alguna manera que el exoma solo me está secuenciando el 1.5 al 2% de nuestro genoma, que claro, son las partes que terminan en proteínas y desde el punto de vista de la utilidad clínica, pues es una herramienta poderosísima. Sin embargo, no hay que perder de vista que habrán elementos fuera de estas áreas que no son cubiertos por este tipo de técnicas. Hoy en día prácticamente se ha empezado a utilizar y probar que la utilidad de este tipo de estudios en las terapias, por ejemplo, de neonatología, el uso de secuenciación o exomas han permitido amplificar de forma importante desde el 30 hasta el 52% de niños que no tenían diagnóstico o que no se lograba establecer un diagnóstico y lograr encontrar la explicación de sus padecimientos. Por supuesto, filtrando por niños que tienen problemas de tipo infeccioso, quirúrgico, que pudieran no tener una base genética. Aquí tenemos otro paper donde podemos ver que la secuenciación del genoma completo en niños
clasificados como graves, con condiciones poco frecuentes o en situaciones críticas, pues favorece mucho, ya que nos permite ampliar importantemente la tasa diagnóstica. Y bueno, también hay estudios en cuanto a que la implementación de este tipo de estudios, que si bien en un principio podrían parecer costosos, a la larga nos reducen los tiempos de instancia hospitalaria, nos permite establecer diagnósticos y evitar un desgaste en otros tipos de estudios que finalmente tal vez no nos iban a resolver las dudas clínicas. Esto pues nos habla que al final del día pudiera ser hasta incluso más económico. Hoy en día, por ejemplo, tomando nuevamente el ejemplo de los neonatos, hoy en día incluso se habla que si ustedes secuenciaran todo el genoma estaríamos hablando de 20.000 genes. El exoma, pues nos estaría hablando solamente de secuenciar los exomas de esos genes. Hablamos de exomas médicos, donde bueno, podemos dirigirlo en base a la patología que estamos sospechando. Están el exoma que se aplica en la pediatría, que nos checan los trastornos propios de las edades pediátricas de causa genética, que incluye 2.000 genes. E incluso hoy en día se habla de un neoma, que este estudio nos secuencia de forma paralela múltiples genes que causan patología dentro del neonato, ¿no? Un ejemplo sería, pues no me tendría mucho sentido secuenciar, por ejemplo, una ataxia espinocerebelosa o una corea de Huntington en un neonato, ¿no? No es una patología del neonato. Y ojo, hay genes de patologías que tienen algunos aspectos importantes a considerar desde el punto de vista ético y de diagnóstico presintomático. Entonces, aquí ya tendríamos que individualizar nuestra prueba dependiendo de nuestro grupo de edad, y es importante conocer qué pruebas se diagnostican y los alcances y limitantes que tienen estas pruebas. Sin embargo, esto ha permitido que los algoritmos en cuanto al abordaje de nuestros pacientes se vayan modificando. Como vamos a ver en todos, siempre partimos de una evaluación clínica adecuada y una historia genética completa, una historia clínica completa. Normalmente yo aquí, bueno, es el sesgo del genetista, yo siempre les recomendaré que se apoyen de un genetista, tanto previo a la solicitud de la prueba como posterior, ya que debemos enfocar lo mejor posible, y considero yo que incluso para nosotros que estamos en esta área de la especialidad, a veces es complicado establecer cuál es el mejor estudio que pudiera traernos beneficios contra algunas desventajas, y a veces interpretar los resultados no es una situación tan sencilla. Podemos incurrir en errores y tener hallazgos incidentales que pueden hacernos caer en un mal diagnóstico o generar una información inadecuada a los pacientes. En general, nosotros podemos clasificar a los pacientes de acuerdo a si sospechamos una entidad genética específica. Por ejemplo, un paciente adolescente que tenga un schwannoma, pues bilateral, lo más probable es que se trate de una NF2, entonces pedimos solo secuenciar el gen NF2. Bueno, no, perdón, el gen causante de neurofibromatosis tipo 2. Si vemos que es un paciente multimalformado, que tiene discapacidad intelectual y no identificamos un diagnóstico específico, la primera elección, como veíamos en las diapositivas anteriores, sería el microarreglo. Si pese a ello saliera mal o no podemos identificar, o sabemos que nuestro paciente cae dentro de un grupo específico, como podría ser un panel de epilepsia, o un panel de talla baja, o un panel de una inmunodeficiencia primaria, pues se puede solicitar este tipo de paneles. Y finalmente, si el diagnóstico es aún así complicado, podemos dar paso a secuenciación completa de genomas o de exomas. Hoy en día, pues bueno, en la práctica clínica parece que sigue siendo como primera elección, después de haber pasado por esto, un exoma es el que nos arroja mayores posibilidades de diagnóstico. Este es otro algoritmo que nos permite clasificar a los genetistas en 4 categorías. En la categoría 1, si podemos observar un fenotipo específico, pues se pide la prueba específica para ello. Si yo veo que el niño tiene un fenotipo de X frágil, con orejas grandes, discapacidad intelectual, es varón, una frente prominente, pues solicitamos el análisis del gen. Si yo veo que tiene carita de Prader-Willi, pues hacemos un análisis de metilación. En cambio, si caigo en un paciente que no es muy específico, el fenotipo, pero presenta múltiples anomalías, el test de elección sería el microarreglo. Y bueno, si pasando de estos no encontramos uno, el siguiente eslabón o el paso sería ir a secuenciación de genomas completos, que pudieran ser exomas principalmente. Y bueno, esto es otro paper que es exactamente lo mismo que ya he mencionado. Sin embargo, puse en el recuadro rojo algo muy importante. Viene en una revista para práctica clínica,
Y bueno, es importante tomar en cuenta el costo-beneficio y las implicaciones siempre éticas de este tipo de estudios, y por eso el punto en el recuadro es que se recomienda fuertemente que antes de pedir uno de estos análisis se consulte o se pida apoyo o colaboración de un compañero genetista pre y posterior a la prueba. Ok, entonces bueno, aquí tenemos 3 recuadros donde ustedes pueden ver cuando sospechamos una patología en particular, como podría ser el caso de una acondroplasia o una neurofibromatosis, pues se pide únicamente el gen que sabemos que lo causa. Cuando sabemos que el paciente cae dentro de una categoría, como puede ser una hipotonía de origen periférico de causa miopática, pues pedimos un panel de miopatías, o podemos pedir un panel de epilepsias o un panel de ataxias, porque tenemos la clínica de nuestro paciente muy específica. Y cuando de plano la situación es ambigua y no tenemos elementos que nos orienten, pues podemos dar pie al uso de técnicas de secuenciación de nueva generación, como puede ser el exoma. Y bueno, en el exoma aquí tenemos un caso de una pacientita que pues estábamos en esa situación, una niña de 4 años, un fenotipo no específico, con un perímetro cefálico en la percentil 2, hipotonía, bruxismo, tenía epilepsia, la resonancia no era concluyente, había una hipoplasia de cuerpo calloso, la electromiografía nos decía que tenía un patrón miopático. Entonces era un problema porque no se lograba integrar con seguridad un panel que nos pudiera ayudar, no teníamos una propuesta monogénica específica, y entonces aquí la opción era que fuera una cuestión cromosómica, se había hecho ya un microarreglo y no había sido concluyente, entonces dimos paso a un exoma, y finalmente en el exoma se obtuvo un resultado positivo donde se vio la pérdida de varios genes, y que nos permitió esta lesión establecer el diagnóstico en la niña. Aquí yo les traigo este artículo para que vean. Este fue un trabajo que se realizó evaluando la tasa de diagnóstico que tenía un genetista con lo que se considera un diagnóstico genético tradicional, o la evaluación tradicional, por supuesto, en Estados Unidos, donde podíamos ver que lo que se considera las herramientas tradicionales es un genetista que tiene acceso a un cariotipo, a microarreglos, a FISH, a paneles genéticos, a estudios de bioquímicos de laboratorio especiales. Y aquí quiero ser un poco enfático, ojo, no dice tamiz metabólico ampliado. Estamos muy acostumbrados a pedir tamices metabólicos ampliados, que muchas veces nos apoya Trabajo Social en solicitarlos, o los papás van y los buscan donde pueden, y muchas veces las pruebas de tamiz metabólico ampliado no son las mismas de laboratorio a laboratorio, algunos incluyen talasemias, hemoglobinopatías. Entonces pedir un tamiz metabólico ampliado es un poquito complicado. Muchas veces yo le digo a los colegas, estamos buscando una prueba diagnóstica o de tamizaje. Una cosa es tamizar y una cosa es prueba diagnóstica. Y muchas veces estos tamiz metabólicos, están los equipos calibrados en puntos de corte para parámetros para niños sanos y de término. Muchas veces si tenemos un prematurito extremo, los valores pueden salir alterados, o si tenemos un niño que lleva 3 meses hospitalizado, también se pueden ver afectados. O si tenemos un niño que no es sano, estrictamente hablando, porque tiene una patología identificable, pues pudieran los puntos de corte moverse. Entonces es más importante que pidamos, por ejemplo, si estamos sospechando un defecto de acilcarnitinas, o defecto de ácidos grasos, podemos pedir un perfil de acilcarnitinas, una acidemia orgánica, se pueden pedir ácidos orgánicos en orina, más buscando una prueba diagnóstica. Y obviamente incluye también, como les decía, esto es lo que se considera como el repertorio o el menú de estudios convencionales en una clínica de genética, incluyendo la secuenciación o el genoma completo del DNA mitocondrial. Entonces, en un mundo ideal, esto es lo que hace de primera mano un genetista. Con eso, los genetistas pueden alcanzar una tasa diagnóstica de entre el 30% más o menos. Si esto ustedes le agregan ahora las pruebas de secuenciación de nueva generación, como son el exoma, la tasa de detección puede incrementarse en algunas revisiones hasta el 80% de los casos, del 50 al 80% de los casos. Entonces, bueno, esto, incluso teniendo un mundo ideal donde tenemos acceso a todo esto, porque hay que recordar que son costosas las pruebas, nos podríamos estar quedando hasta con un 20% de casos sin diagnóstico. Y bueno, en un mundo donde se considera esto, los elementos mínimos en una consulta de genética, pues bueno, alcanzan hasta 30%.
yo les comparto algunos de nuestros hospitales donde laboramos los genetistas, pues no contamos ni con cariotipos. Entonces imagínense, distar mucho de tener cariotipo, microarreglo, FISH, paneles monogénicos, pruebas bioquímicas y genomas de mitocondria como algo elemental o estándar, pues hay algunos de nosotros que trabajamos en hospitales donde no tenemos incluso un cariotipo. Y bueno, aquí podemos ver múltiple bibliografía. Este es del Medical Genetics, Genetics en Medicina, perdón, donde pueden ver en el recuadro rojo de abajo, pues la conclusión es que se recomienda de forma importante considerar como primera o segunda línea el uso de en los pacientes con discapacidad intelectual o múltiples anomalías, el microarreglo como habíamos visto, y si no, el exoma o genoma completo. Tenemos otro estudio donde se analiza la utilidad en cuanto a la implementación del exoma versus los estudios genéticos convencionales, que fueron los que mencionamos en las diapositivas anteriores. Y bueno, la conclusión es que al final del día parece que nos va a reducir costos y nos incrementa la tasa de diagnóstico el uso de estos exomas. Y bueno, también tenemos como parte de herramientas de diagnóstico genético, hoy en día pues se ha incrementado el auxilio a las técnicas de diagnóstico prenatal por marcadores ultrasonográficos y bioquímicos con los compañeros de medicina materno-fetal, el uso del DNA fetal. El DNA fetal sigue siendo una prueba de tamizaje, sin embargo, para algunas patologías como el síndrome de Down, la sensibilidad y la especificidad están arriba del 99% y puede ser un elemento auxiliar para el diagnóstico prenatal. Incluso tenemos paneles de portadores de enfermedades recesivas que se pueden ofertar en los padres antes de embarazarse, con el riesgo de conocer en algunos casos la posibilidad de tener un hijo con una enfermedad autosómica recesiva. Aquí tenemos algunos ejemplos del DNA fetal que pedimos aquí con nuestras pacientes. En este caso, pues es un resultado negativo afortunadamente para la paciente. Y bueno, pueden ver ahí cómo viene el síndrome de Down, Edwards-Patau y los pares de los cromosomas sexuales. Esto nos permite algunas veces, bueno, poderle decir a los papás la posibilidad de que si existe o no el riesgo de que tengan un niño con una cromosomopatía. Y bueno, eso es una revisión de forma un poco rápida y general, pero había sido una interrogante algunas veces en los servicios donde se nos cuestionaba un poquito las diferencias entre uno y otro, y bueno, era una forma de dar una pequeña intuición de para qué servía cada una de estas pruebas. Espero que les haya sido de utilidad. Sin embargo, si existiera dudas con respecto a cualquiera de ellas, pues está en mi contacto y puedo resolver cualquier duda en la medida de que me sea posible, y si no, poder buscar la respuesta. Recordar que hoy en día pues todas estas técnicas, si bien son caras, cada día están siendo más baratas y finalmente están al alcance. Si logramos que algunas veces los papás hagan el esfuerzo de tener los recursos económicos, se pueden acercar con nosotros al servicio de genética y tenemos forma de solicitar cualquiera de ellas para alguno de sus pacientes. Entonces, nuevamente me despido y gracias por su atención.